Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a ver la segunda parte de cráneo, hueso frontal. El hueso frontal es un hueso que ocupa la parte media y anterior del cráneo. Es un hueso impar y tiene dos porciones. Una porción vertical, que es la que estamos viendo aquí, y perpendicular a esta, como si fuese una letra L, saliendo hacia atrás, no lo podemos ver acá, una porción horizontal u órbito nasal. Acá lo pinté de color azul o celeste para diferenciarlo del resto de los huesos del cráneo y de la cara. Vamos a ver que el frontal presenta en su porción vertical, en la parte media, una saliencia que se denomina eminencia frontal media o glabela. Acá estamos viendo en el hueso separado. Por arriba de esta se ven los vestigios de la sutura medio frontal o sutura metópica. Otro detalle que siempre se pregunta. Luego vemos que toda la porción vertical del frontal, vista desde el exocráneo, es convexa, salvo a nivel de las sienes, donde es ligeramente cóncava, lo que representa un 20% de la superficie de la porción vertical. Hacia abajo vemos dos saliencias romas, que son los arcos superciliares. Y acá se marca el reborde que me delimita la porción vertical de la porción horizontal. Y se denomina cresta orbitonasal, que tiene una parte orbitaria y una parte nasal. La parte orbitaria está representada por los arcos orbitarios, que tienen el orificio supraorbitario para el nervio supraorbitario. La parte media tiene la escotadura nasal y en el medio la espina nasal del frontal. La escotadura y la espina nasal del frontal, como lo vemos acá, aquí estaría, articula con los huesos propios de la nariz. Los arcos orbitarios terminan hacia adentro en una apófisis que se llama apófisis orbitaria interna, que como lo vemos acá, articula con la rama montante o ascendente del maxilar superior hacia adelante y con el unguis hacia atrás. La apófisis orbitaria externa, que es el límite externo del arco orbitario, articula con la rama ascendente del hueso malar. Si ahora miramos, acá tenemos la porción de la fosa temporal, que corresponde al 20% de la porción vertical del frontal, es la única parte cóncava. Acá vemos la porción horizontal vista desde afuera, vista desde el exocráneo. Acá tenemos la cresta orbitonasal, que nos dividía la porción vertical hacia adelante y la porción horizontal hacia atrás. Esto es anterior, esto es posterior, esto es derecho y esto es izquierdo. Lo estamos viendo desde abajo. Y lo primero que nos llama la atención es esta herradura que tiene toda una serie de hemiceldas que corresponden a las hemiceldas de la cara superior de las masas laterales del etmoides y se llama escotadura etmoidal. El etmoides engarza en esto y en este espacio está la apófisis o lámina cribosa del etmoides y si atravesamos ahí pasaríamos al endocráneo. Lateralmente tenemos las fosas orbitarias. Hendidura etmoidal para el etmoides y fosas orbitarias. La fosa orbitaria obviamente es cóncava y representa a el techo de las fosas orbitarias. Hacia atrás articula con el ala menor del esfenoides hacia adentro y con el ala mayor hacia lateral y afuera y con el malar. Encontramos dos fosas o dos depresiones. Una externa que es la fosa lagrimal más grande y una externa, la fosa lagrimal es externa, no sé si dije externo o interno, y una interna que es más chiquitita, que es la fosa troclear. Ahí se inserta un ligamento anular, que tiene forma de anillo, de argolla, que se llama polea de refracción del músculo oblicuo mayor. El oblicuo mayor es un músculo que hace así, se dirige de atrás hacia adelante y hacia afuera, se refracta en esa polea y se va hacia afuera. Perdón, de atrás hacia adelante y adentro, hacia adelante y adentro,
refractan esa polea y se va hacia afuera. Ahí lo dije bien. Y acá vemos por último la porción vertical y la porción horizontal vista desde adentro del cráneo, desde el endocráneo. Vemos cómo la cara posterior de la porción horizontal articula con el ala menor del esfenoides primero y el ala mayor después. Esta es el ala menor del esfenoides y esta es el ala mayor del esfenoides. Acá se ven dos saliencias convexas que son las órbitas, que son cóncavas del lado de la órbita, pero son convexas del lado de la fosa cerebral anterior. Entonces, en la porción horizontal vista desde el endocráneo tenemos las convexidades correspondientes al techo orbitario. En la línea media se ve la escotadura etmoidal y asomando el etmoides. Este es el etmoides, con la lámina cribosa y la apófisis cristagalli. Ya perteneciente al frontal vemos acá el agujero ciego que se continúa hacia arriba con la cresta frontal interna, que luego se divide en dos labios que van a albergar al canal del seno longitudinal superior. Es un seno vascular que corresponde a las meninges. Y acá terminamos con hueso frontal. Espero que se haya entendido, es un hueso fácil que no presenta grandes complicaciones. Hasta luego. Bueno, ¿cómo les va? Vamos por la parte número 4 de huesos del cráneo, hueso temporal. El hueso temporal les pasa siempre como con el esfenoide, siempre se hace mucho despiole. Y van a ver que es muy fácil la cosa. Bien, decimos que es un hueso par. En el cráneo tenemos solamente dos huesos pares, que son el temporal y el parietal. Este hueso temporal va a articular hacia adelante con el malar, con la porción horizontal del malar, y forma lo que se llama arcada cigomática, que va a insertar a un músculo que es el músculo macetero. Y articula también hacia adelante con el ala mayor del esfenoides. Hacia arriba, por medio de una sutura escamosa típica y característica, es decir, dientes cortados en bisel, lo hace con el parietal. Hacia atrás con el occipital y hacia abajo con el maxilar inferior por medio de la articulación temporomandibular o ATM de los odontólogos. Este hueso va a derivar de 3 puntos de osificación. Es por eso que tiene una porción posterior que es la porción mastoidea, representada fundamentalmente por la apófisis mastoides, que en su cara interna presenta la ranura digástrica para insertar el músculo vientre posterior del digástrico. La mastoides inserta 4 músculos. Se suele preguntar qué son el esternocleidomastoideo, por excelencia y de cabeza, el splenium capitis, el complexo menor o complejo menor y la porción posterior o vientre posterior del digástrico. Después tenemos la porción de la escama, que tiene una placa redondeada cóncava hacia adentro con dientes cortados en bisel, que es la escama, y hacia adelante una porción tubular ósea, que es la apófisis cigomática. Y la tercera porción es la porción petrosa o petrotimpánica, representada por el peñasco, que no se ve desde la cara externa. Acá tenemos la porción mastoides, la porción mastoidea representada por la apófisis mastoides en realidad, la escama, donde se inserta el músculo temporal, que es, al igual que el macetero, otro músculo masticador, que va a insertarse distalmente en la apófisis coronoides del maxilar inferior. Esta es la apófisis cigomática, que en su raíz se engrosa y forma el cóndilo, por detrás la cavidad glenoidea para la ATM y por detrás el conducto aditivo externo. Si vemos el peñasco desde adentro, si vemos el temporal desde adentro, tenemos, esto es anterior, superior, inferior y posterior, es un temporal derecho, sigue siendo derecho. Tenemos la porción mastoidea, la porción escamosa, donde vemos unos surcos dados por la arteria meningia media que se arboriza, y el peñasco del temporal en la porción petrosa. El peñasco del temporal es una estructura que tiene forma de prisma cuadrangular, es un obelisco que está acostado, se dirige hacia adelante, hacia adentro
y un poco hacia abajo. Acá lo vemos perfecto. Este es el borde superior del peñasco. En el peñasco encontramos 4 caras. En esta vista tenemos en el borde superior, por delante la cara anterosuperior y por detrás la cara posterosuperior. En la cara anterosuperior vamos a describir 4 accidentes o 4 elementos anatómicos que merecen ser destacados. Que son una eminencia ovoidea, como si fuese el mango de una pava, para que lo puedan entender, que es la eminencia arcuata y corresponde a la saliencia que hace el conducto semicircular superior. Por delante y un poco por fuera tenemos una lámina cuadrilátera que es el tegmen tímpani y corresponde al techo de la caja del tímpano. Entre ambos tenemos los hiatos de falopios por donde van a pasar los nervios petrosos. Y por último vamos a ver en la parte del vértice del peñasco, en la cara anterosuperior, el cavum de Meckel, que es una saliencia donde la dura madre se refracta, hace una cunita donde se deposita el ganglio de Gasser, que pertenece al trigémino. En la cara posterior superior tenemos el orificio del conducto aditivo interno. Acá se ve la apófisis mastoides, pero no pertenece a la cara posterior superior, y el acueducto del vestíbulo, que sí pertenece a la cara posterior superior. Estas estructuras las vamos a entender después cuando veamos oído. Si lo miramos de abajo al temporal, sigue siendo derecho. Esto es interno, externo, anterior, posterior. Vemos la apófisis cigomática, que nace o presenta 2 raíces. Una raíz horizontal, que se engrosa y forma el cóndilo, y una raíz vertical. Acá les hice un esquema para que lo puedan entender mejor. La porción anterior o libre de la apófisis cigomática articula con el malar. El nacimiento lo hace por medio de 2 raíces. Una raíz interna horizontal que se engrosa en una estructura ovoidea que es el cóndilo. Por detrás tenemos la cavidad glenoidea con una porción articular para el cóndilo del maxilar inferior y una porción no articular. Y por detrás de esto tenemos el conducto aditivo externo. Cóndilo, cavidad glenoidea con la porción articular y la no articular separadas por la cisura de Gasser, G-L-A-S-R, cisura de Glasser. La otra porción, la porción vertical, se dirige hacia atrás y con la horizontal delimita un ángulo donde tenemos el tubérculo cigomático posterior. El resto de la porción vertical se divide en un engrosamiento interno que es el tubérculo cigomático posterior y hacia atrás la cresta temporalis. Acá vemos la apófisis cigomática y luego sí tenemos el peñasco, visto desde abajo. Acá tenemos el borde inferior, o sea que esta es la cara postero inferior y esta es la cara antero inferior. En la cara postero inferior vamos a encontrar de adelante a atrás y de afuera adentro el orificio del conducto carotidio. Acá ingresa la arteria carótida interna, pasa por dentro del peñasco, que es hueco, y sale por el vértice e inmediatamente encuentra al seno cavernoso. Por detrás tenemos la fosa yugular, donde el seno lateral se continúa con la vena yugular interna y después baja la vena. Esta es la apófisis estiloides y entre la estiloides y la mastoides el agujero estilomastoideo por donde pasa el nervio facial. Ahí está. ¿Sí? Estos 4 elementos tenemos en la cara posterior inferior. En la cara anterior inferior, y ya para ir terminando con el temporal, tenemos la apófisis vaginal que enfunda a la apófisis estiloides y por delante y por fuera de esta la porción no articular de la cavidad glenoidea. Es el temporal visto de afuera. Ampliamos la parte mastoidea y vemos que internamente tiene todas celdas, que son las celdas mastoideas, que después las vamos a ver cuando estudiemos oído. Este es el conducto carotidio. Esto es parte de la caja del tímpano.
Ya lo vamos a ver después. Acá fíjense, la estiloides enfundada en la apófisis vaginal. La mastoides con la ranura digástrica, donde se inserta el vientre posterior. Acá vemos el peñasco, dirigido hacia adelante, hacia adentro y un poco hacia abajo, que está separado, la que me faltaba, el teléfono, que está separado del ala mayor del esfenoides por el medio del agujero rasgado anterior, por donde no pasa nada, y separado del occipital hacia atrás y hacia adentro por el agujero rasgado posterior, por donde sí pasa el 9, 10 y 11 par craneales y la vena yugular interna. Y sí, muchas gracias, grabé el video 5 veces y por el teléfono no lo voy a grabar una sexta. Éxito, gente. Hola, ¿cómo les va? Vamos por esfenoides. Es la cuarta vez que intento grabar esto, así que como salga lo voy a mandar, porque si no, no termino más. Es la tercera parte de huesos del cráneo, esfenoides. Bien, el hueso esfenoides, que siempre complica para describirlo, cuando en realidad lo que tienen que saber es bastante limitado, es un hueso que ocupa la parte media del cráneo, la parte media de la base del cráneo, articulándose hacia adelante con el frontal y el etmoides. Lo hace por medio del ala menor, que sería esta, con el frontal, y por medio del proceso receso etmoidal, perteneciente al cuerpo, con el etmoides. Hacia lateral se articula con el hueso temporal, por medio de su ala mayor. Y hacia atrás lo hace con el cuerpo del occipital o con la apófisis basilar, que se engarza a la cara posterior del cuerpo. Y forma esta lámina o esta placa ósea, que se dirige hacia abajo y hacia atrás, sobre la cual apoya el tronco del encéfalo, que recibe el nombre de clivus. Clivus. Ahí lo tenemos. Decimos que es el hueso llave, porque ocupa la parte media y ensambla a los demás huesos. Bien. Comparamos al esfenoides como a un bicho, como a una mariposa, donde tenemos un cuerpo, acá lo estamos viendo desde atrás, las alas menores, las alas mayores y dos patas, que son las apófisis pterigoides. Entonces, tiene forma de un insecto con 4 alas, 2 derechas, una menor y 2 izquierdas, obviamente, una menor y una mayor, y 2 patas que serían las apófisis pterigoides. Importantísimo el cuello, el cuerpo es cóncavo en su parte superior y alberga la glándula hipófisis en lo que se llama silla turca. Acá vemos el ala menor y acá vemos el ala mayor. Entre el borde posterior del ala menor y el borde anterior del ala mayor se delimita la hendidura esfenoidal. El ala menor nace de 2 patas, una anterior o 2 raíces y otra posterior, de la cara lateral del cuerpo del esfenoides. Entre esas 2 raíces se delimita el agujero óptico. Agujero óptico y hendidura esfenoidal son 2 puntos, 2 puertas, por donde yo puedo ingresar a la órbita que estaría acá adelante. La cara inferior del cuerpo del esfenoides se relaciona con esta estructura que son las fosas nasales. Y estas son las apófisis pterigoides. Acá vemos el hueso visto de atrás y notamos en la cara inferior del cuerpo una ranura o cresta que recibe el nombre de cresta esfenoidal. Las pterigoides tienen 2 patas o 2 alas, ala externa y ala interna. En el medio entra la apófisis piramidal del palatino. El palatino es un hueso que tiene una porción vertical que está por delante de la apófisis pterigoides y una porción horizontal. La cresta del esfenoides va a recibir, a engarzar al hueso vomer. De esta forma se forma, valga la pseudo redundancia, este espacio que se llama coana, derecha-izquierda, derecha-izquierda. ¿Cómo están delimitadas las coanas? Entonces, esto se pregunta, hacia adentro por el vomer, hacia abajo por la apófisis o lámina horizontal del palatino, hacia afuera por el ala interna de la apófisis pterigoides y hacia arriba por la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Este es el cuerpo del esfenoides visto desde arriba, con todas las estructuras que tenemos en la cara superior. Pero de todas, la más importante y la que no se tienen que olvidar
es de la silla turca, que va a estar delimitada por 4 apófisis, que son las apófisis clinoides. Inmediatamente por delante tenemos esta saliencia ósea que se llama tubérculo pituitario. Y por delante hay una placa ósea cuadrilátera, que es el jugum esfenoidalis, que lateralmente está delimitado por los surcos olfatorios por donde pasan las cintillas olfatorias, y que en la parte media se expande hacia adelante en esta estructura que se denomina proceso o receso etmoidal, que es por medio de la cual ensambla con el etmoides. Acuérdense que en la parte media tenemos etmoides, esfenoides y occipital, en un trencito medio peligroso. Acá vemos el esfenoides visto de endocráneo de vuelta y les marco esto que es el ala menor, esto que es la silla turca, ahora sí el ala menor, el ala mayor, el agujero óptico, la hendidura esfenoidal, el agujero redondo mayor, el agujero oval y el agujero redondo menor. ¿Cuáles son los agujeros orificios que tiene el esfenoides? Los dividimos en dos grupos. 2 que nos van a contactar con la órbita y 2 que nos van a contactar con el exocráneo. Con la órbita nos contactan la hendidura esfenoidal, por donde van a pasar el 3, el cuarto, el quinto y el sexto, pares craneales junto con la vena oftálmica, el agujero óptico que da paso al nervio óptico y a la arteria oftálmica, y con el exocráneo tenemos el redondo mayor, por donde pasan el nervio maxilar superior, y por el agujero oval pasan el nervio maxilar inferior y la arteria meningia menor. Por el redondo menor pasan la arteria meningia media. ¿Sí? Esto lo dije medio a destiempo, pero se entiende, ¿no? Bien. Acá vemos un cráneo, parte de un cráneo y de una cara vistos de lateral en un corte sagital. Esto es malar y esto es maxilar superior, maxilar inferior, esfenoides, y esto es parte del peñasco del temporal. En el peñasco del temporal, en la cara anterosuperior, tenemos apoyado el ganglio de Gassier, que pertenece al nervio trigémino, y recibe al oftálmico, al maxilar superior, y recibe y da al maxilar inferior. Entonces, acá tenemos 3 orificios del esfenoides, que son la hendidura esfenoidal, el redondo mayor y el oval. Acá vemos la apófisis pterigoides. Las pterigoides nacen de 2 raíces, una interna que pertenece al cuerpo y otra externa que lo hace engarzándose en el ala mayor. Entre las dos delimita el conducto vidiano por donde pasa el nervio vidiano. Luego vemos que la pterigoides tiene 2 alas, una ala interna y una ala externa que termina en la espina de Sibinini, que es esta, y una cresta o ranura central, que es la hendidura pterigoidea, que tiene una depresión que se llama fosa escafoidea. Acá vemos la espina, la cresta que corresponde, o ranura, la cresta que corresponde a la ranura del Böhmer, y acá tenemos, como vimos hoy, el palatino, y estas las coanas. En el ala externa se inserta el pterigoideo externo y en el ala interna el pterigoideo interno, que son 2 músculos masticadores que ya vamos a ver. Y en la fosa troclear o fosa escafoidea se inserta el peristafilino externo. Cuerpo lo vamos a ver al esfenoides de lateral, alas menores, alas mayores que hacen así, van hacia adelante y luego se van hacia afuera. Lo vuelvo a pasar, miren, van hacia adelante y luego hacia afuera. La parte que va hacia adelante forma o corresponde a la pared posterior de la órbita. La parte que va para afuera corresponde al exocráneo, la vemos desde exocráneo. Entre las 2 porciones, una arista que articula con el cuerpo del malar. Y después tenemos las pterigoides. A ver si podemos verlo ahí. Eso que se ve ahí en verde es la porción lateral o exocraneal del ala mayor. Ahí tenemos el cuerpo,
el ala menor y el ala mayor, con sus dos porciones. De vuelta, la porción anterior y la porción externa o exocraneal, que es la que se ve ahí. Ahí. Y por transparencia volvemos. Cuerpo, alas menores, alas mayores con sus dos porciones. Pterigoides, por detrás del cuerpo viene el occipital. Esto estamos viéndolo por transparencia, con vista de rayos X. Y acá adelante estaría el etmoides. Y ya por último vemos acá cómo articulan esfenoides y etmoides y occipital. Este es el clivus. Y acá vemos el ala mayor. Agujero óptico, hendidura esfenoidal, agujero redondo mayor, agujero oval, agujero redondo menor. Y terminó la historia. Espero que les haya cerrado un poquito el esfenoides. Gracias, suerte. Hola, como dicen que les va la vida. Bien, vamos por la parte número 5 de huesos del cráneo con etmoides. ¿Qué podemos decir del etmoides? Vamos a decir que es un hueso que pertenece a los huesos del cráneo, que es impar y que ocupa la línea media. Es bien anterior y está escondido por el hueso frontal. Acá lo vemos como sobresale de la base del cráneo en color amarillo, y aquí estaría en la parte media la apófisis crista galli. Siempre que vemos una base de cráneo, en la parte media y anterior se ve la apófisis crista galli. Y lateralmente la lámina cribosa del etmoides, que está acribillada por una serie de filetes del nervio olfatorio. Acá va a estar descansando el bulbo olfatorio. Entonces, si bien el etmoides es un hueso que pertenece a la base del cráneo, se estudia o tiene una importante relación con los huesos de la cara, ya que es el hueso llave de las fosas nasales. Y está ubicado entre las dos cavidades orbitarias, de las cuales también forma parte. Es un hueso entonces del cráneo que está bien intrincado en el macizo facial, que articula la mayoría de los huesos de la cara y interviene en la formación de las fosas nasales principalmente y de la pared interna de las órbitas. Después, cuando veamos cavidades comunes al cráneo y cara, ahí vamos a ver estas cavidades más en detalle. Va a articular hacia arriba con el frontal, hacia atrás con el esfenoides. Acá estoy marcando con ese puntito las alas menores. Hacia adelante y hacia abajo con el maxilar superior. Acá se ve bien el seno maxilar. Hacia abajo y hacia atrás con el palatino. Y bien hacia abajo y en la línea media con el vómer. Ahí tenemos el vómer. Se me despelotaron los puntitos. Y por último me queda el unguis, que estaría ubicado acá, que en este corte frontal no se puede ver, porque está más adelante. Acá vemos cómo es en realidad el etmoides. Consta de una lámina vertical y una lámina horizontal de la cual caen las masas laterales. Las masas laterales están formadas por una serie de hemiceldas que, al unirse a otras hemiceldas, como por ejemplo las del frontal, forman las celdas etmoidales o etmoideofrontales, que se van a abrir en los senos paranasales. Si nosotros vemos esquemáticamente cómo está formado un etmoides, decimos que tiene una porción vertical y una porción horizontal. La porción horizontal me divide al etmoides en una parte endocraneal, que acá se ve, que es la apófisis crista galli, y una parte que pertenece a las fosas nasales, que es el tabique óseo, que va a estar formado por la lámina vertical o porción vertical del etmoides con el vómer, que estaría acá abajo. Ahora bien, la porción horizontal va a recibir en su parte más externa a las masas laterales, que son esas estructuras irregulares que veíamos hoy, llenadas, tapizadas por una serie de hemiceldas, en la cual se pueden describir 6 caras. La porción o la parte, para no ser redundante, la parte de la porción horizontal que no presenta o de la cual no penden las masas laterales, es decir, está acribillada por los filetes del nervio olfatorio y se denomina lámina cribosa. Entonces, en resumen y para aclarar un poco, la porción horizontal del etmoides tiene dos partes. Una externa, que corresponde a la cara superior de las masas laterales, y una interna,
que corresponde a la lámina cribosa. La porción vertical tiene dos partes, una superior o endocraneal, representada por la apófisis crista galli, y una inferior, que corresponde al tabique óseo de las fosas nasales. Si le imprimimos a esto una tercera dimensión, vemos bien la cara superior de las fosas de las masas laterales y la lámina cribosa a este nivel. Y acá vemos la apófisis crista galli, tabique óseo. La cara superior de las masas laterales también tiene hemiceldas y va a presentar dos canales transversales que, al unirse con la porción horizontal del frontal, forman conductos. Y son el canal nasoetmoidal posterior, que comunica la órbita que estaría acá con las fosas nasales y va a dar paso a la arteria etmoidal posterior y al nervio esfenoetmoidal. Por delante, a este nivel, tenemos el conducto nasoetmoidal anterior, que también comunica las fosas orbitarias con las fosas nasales y va a dar paso a la arteria etmoidal anterior y al nervio nasal interno. Ahora vamos a ver que en la cara interna de las masas laterales hay dos estructuras en forma de turbinas, que son los cornetes superior y medio. ¿Ven que tiene esta estructura así? Quedando un espacio entre la pared de la masa lateral y el cornete, que se llama meato. El cornete superior y el medio pertenecen al hueso etmoides, pero tenemos una tercera concha, una tercera turbina, que es el cornete inferior, que se los dibujé de un color diferente a los dos anteriores, porque es un hueso independiente. No pertenece al etmoides y sí pertenece a los huesos del macizo facial. Entonces, cara interna de las masas laterales tenemos los tres cornetes, superior, medio e inferior. Superior y medio que pertenecen al etmoides e inferior que es un hueso independiente. Importantísimo, el espacio que queda entre la pared interna de la masa lateral y el cornete se denomina meato. Entonces, ¿cómo definimos a un meato? El espacio comprendido por debajo de un cornete. Si volvemos a las dos dimensiones, acá tendríamos el meato superior, meato medio y meato inferior. Y me queda este espacio comprendido entre la lámina cribosa del etmoides y el cornete superior, que se denomina ático. Meato superior, meato medio, meato inferior, y acá tenemos el ático. En el ático se va a abrir el seno esfenoidal. En el meato superior, las celdas etmoidales posteriores. En el meato medio se abren el seno frontal, las celdas etmoidales anteriores y el seno maxilar. Y en el meato inferior se va a abrir el conducto lácrimo-muconasal. Esto es una pared externa de las órbitas. Esto es un maxilar superior que todavía no se vio, pero bueno, se los adelanto, se los presento. Maxilar superior visto de interno y bien por detrás el palatino. Esto se llama cresta turbinal superior y cresta turbinal inferior del maxilar superior. En el palatino también tenemos la cresta turbinal superior y la cresta turbinal inferior. Esto se llama rama ascendente o rama montante del maxilar superior. Inmediatamente por detrás tenemos el unguis. Inmediatamente por detrás tenemos la masa lateral del etmoides, cara interna. Acá está el cornete superior y acá está el cornete medio. El cornete medio se articula con la cresta turbinal superior del maxilar superior hacia adelante y con la cresta turbinal superior del palatino hacia atrás. Entonces, acá vemos cómo el etmoides se articula hacia adelante con el unguis, hacia abajo con el maxilar superior y hacia atrás con el palatino. Acá tenemos el cornete inferior que cierra el seno esfenoidal, el seno maxilar, y hacia atrás el esfenoides. O sea que el etmoides articula hacia atrás con el cuerpo del esfenoides. Esto lo vamos a ver después cuando veamos fosas nasales. Ahora, si vemos la pared interna, el tabique de las fosas nasales, tengo a este nivel el etmoides. Esto es anterior y esto es posterior. Esto sería la lámina cribosa y entonces de la lámina cribosa hacia arriba tenemos la apófisis crista galli y hacia abajo la porción del tabique. Este etmoides va a articular hacia adelante con el frontal y con los huesos propios.
hacia atrás con el cuerpo del esfenoides y hacia abajo con el vómer, que viene insertándose en la cara inferior del cuerpo del esfenoides, en una sutura que se llama esquindelesis. Y acá vemos bien cómo está formada la pared interna o septum de las fosas nasales. Entonces, el etmoides, en su porción vertical y media, articula hacia abajo con el vómer y forma el tabique de las fosas nasales, hacia adelante con el frontal y los huesos propios de la nariz, y hacia atrás con el cuerpo del esfenoides y un poco también con el vómer. Van a tener que verlo 2 o 3 veces este video para poder entenderlo bien, pero no es difícil. Bueno, estamos viéndonos después. Hasta luego, suerte. Bueno, ¿cómo anda la hinchada? Vamos por la sexta parte de los huesos del cráneo. En este caso vamos a hablar un poco de hueso occipital. El occipital es un hueso que ocupa la parte media y bien posterior de la base del cráneo. Es el hueso de la nuca. Acá lo vemos en celeste. Va a articular hacia adelante con el cuerpo del esfenoides, hacia lateral con el peñasco del temporal y hacia lateral y arriba con el hueso parietal, con los huesos parietales. Si vemos una vista superior del hueso, lo primero que nos debe llamar la atención es este agujero enorme que tiene, que es el foramen magno, por donde va a pasar la médula espinal. Tiene un diámetro aproximado de 30 milímetros, transverso, y uno anteroposterior de 35 milímetros. Lo que sí es que este foramen magno nos va a dividir al hueso occipital en 3 porciones. Una porción anterior, que recibe el nombre de cuerpo o apófisis basilar, y que va a articular con la cara posterior del cuerpo del esfenoides. Y forma de esta manera una estructura que recibe el nombre de clivus, con B corta, clivus, donde se va a apoyar el tronco del encéfalo, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. La parte lateral está representada por las masas laterales, que tiene esta apófisis, que se llama apófisis yugular, y en su cara inferior los cóndilos del occipital, por medio de los cuales se va a articular con el atlas, con las masas laterales del atlas, que es la primera vértebra cervical. La parte posterior al agujero occipital o agujero magno se denomina escama y va a tener un borde cortado en dientes en bisel que forman la escama del occipital. Fíjense este cuadro acá. Fíjense cómo la parte lateral del cuerpo y la parte lateral de las masas laterales articula con el peñasco del temporal. Y se separa a nivel de la apófisis yugular por un orificio que es el agujero rasgado posterior. El agujero rasgado posterior va a dar paso a la vena yugular interna, que está continuando al seno lateral, a los nervios espinal y neumogástrico y, por medio de una expansión fibrosa en un compartimento aparte, el nervio glosofaringio y el seno petroso menor, que baja, sale al exocráneo y luego drena en la vena yugular interna. Esto es un occipital visto de adelante. Esta es la porción de la escama. Acá tenemos la protuberancia occipital interna, un canal que desciende que corresponde al seno longitudinal superior y 2 canales laterales que corresponden a la inserción de la tienda del cerebelo y a los senos laterales. Esto es fosa cerebral posterior y esto es fosa cerebelosa. A este nivel tenemos la prensa de erófilo, el seno longitudinal superior llegando y los senos laterales saliendo. Luego los senos laterales van a originar a la vena yugular interna. Por debajo de la prensa de erófilo o de la protuberancia occipital interna, de la línea de esta protuberancia, desciende la línea o cresta occipital interna, que se divide en 2 ramas que delimitan la fosa vermiana, donde se va a apoyar el vermis posterior, que si no me acuerdo mal, tenía declive, folium y tuberum como lobulillos. Estarían apoyados a ese nivel, acá, en la fosa vermiana, la parte más posterior del vermis cerebeloso. Acá vemos la apófisis yugular, que corresponde a las masas laterales, los cóndilos y el agujero condilio anterior por donde pasa el hipogloso, y esta es la apófisis basilar que va a articular con la cara posterior del cuerpo del esfenoides. Esto es un occipital visto desde inferior y un poco desde posterior. Marcamos acá el agujero magno, la apófisis basilar,
las masas laterales con los cóndilos y la escama. Y acá se ve la protuberancia occipital externa, de la cual sale la línea curva occipital superior y la cresta occipital externa, que se divide en dos, formando las líneas curvas occipitales inferiores. Acá se van a insertar los siguientes músculos. En el borde o labio superior de la línea curva occipital superior se inserta en el tercio interno el trapecio. En los dos tercios externos el esternocleidomastoideo. Y en el labio inferior se va a insertar el esplenio de la cabeza o splenius capitis. En el intersticio que queda entre las dos líneas curvas occipitales, el complejo o complexo mayor. Y en la línea curva occipital inferior se insertan tres músculos de la nuca o músculos cortos, que son de adentro hacia afuera, recto menor, recto mayor y oblicuo menor. A ver si no le pifié. Trapecio, esternocleido, esplenios de la cabeza, splenius capitis, complexo mayor, perfecto, recto menor, recto mayor y oblicuo menor. Muy bien. Gente, éxitos y espero vernos pronto. Chao, hasta luego. ¿Cómo está la hinchada? Bueno, vamos a ver la última parte de los huesos del cráneo, que corresponde a la número 7 y respecta al hueso parietal. El hueso parietal es un hueso par que ocupa lateralmente y un poco hacia posterior la bóveda craneana. Acá lo vemos. Tiene un borde anterior que va a corresponder al frontal, un borde inferior que corresponde al temporal, un borde posterior que corresponde al occipital y un borde interno que corresponde al parietal del otro lado. Si lo vemos en un esquema, esta es la cara externa del hueso parietal, un hueso cuadrilátero, encorvado, de concavidad interna obviamente, que presenta en su cara externa dos líneas curvas, una inferior y otra superior, de concavidad inferior. Son las líneas curvas temporales. Ustedes dirán, ¿por qué temporales si están en el parietal? Bueno, porque no respecta a un hueso, sino que lo hacen respecto de un músculo, del músculo temporal. En la línea curva temporal superior del hueso parietal, cara externa, se inserta la aponeurosis del músculo temporal. En la línea curva temporal inferior de la cara externa del hueso parietal se inserta el músculo temporal, que de ahí va a ir a el hueso maxilar inferior o mandibular, al cuello a la apófisis coronoides. El temporal se inserta en la apófisis coronoides. Y en el ángulo superior y posterior superior, tenemos el agujero nutricio o el agujero parietal, no nutricio, el agujero parietal, por donde pasan algunas venillas emisarias. Venillas emisarias. Bien, fíjense, tenemos entonces un borde superior que corresponde a la sutura sagital y va a estar en contacto con el otro parietal. Un borde anterior que corresponde a la sutura coronal y lo va a separar o lo va a unir en realidad al hueso frontal. Un borde inferior que corresponde a la escama del temporal y un borde posterior que corresponde a la sutura lambdoidea para relacionarlo con el hueso occipital. Y acá tenemos los 4 puntos suturales. Bregma, entre el frontal y los dos parietales. Lambda, entre el occipital y los dos parietales. Pterion, entre frontal, ala mayor del esfenoides y temporal. Y asterion, entre la porción mastoidea del temporal y el occipital. ¿Sí? Me quedé un poquito colgado porque en el video de temporal o en el de generalidades de cráneo, no me acuerdo, yo había dicho que el asterion estaba formada por el parietal, el occipital y la porción de la escama del temporal. Y alguien de la gente que vio el video me escribió corrigiéndome, diciéndome que no, que en realidad es la porción mastoidea, y sí, es la porción mastoidea. Bueno, una pifiada. Y esto es importante, acá arriba, fíjense, en el borde superior del parietal hay un segmento que no tiene dientes o que es más lineal, que se denomina ovelio. Se suele preguntar qué es el ovelio. Bueno, entonces el ovelio es la porción del borde superior de los parietales que carece de dientes, es más recta, correspondería a una sutura armónica. Acuérdense que las suturas armónicas serían las que
articulado en superficies planas. Esto es un parietal visto de adentro. Esto es anterior, inferior, posterior y superior. Y esto es importante ver las arborizaciones de la arteria meningia media, que nacen del ángulo anterior e inferior. Esto nos sirve para darnos cuenta si hay huesos derecho e izquierdo. ¿Por qué? Porque lo miramos del lado de adentro y sabemos que hacia abajo, hacia adentro y hacia adelante va a estar siempre el punto del cual parten las ramas de la meningia media. Mucha suerte, ha sido un placer y bueno, nos reencontraremos en otro video. Chao, hasta luego.